Pues este es el video 485 del Mahabharata. Un video exageradamente especial, exageradamente importante por lo que representa como mensaje dentro del Mahabharata. En el Mahabharata hay 10.000 cosas que solamente se conocen leyendo las versiones completas del Mahabharata. Por eso es una gran verdad que nadie conoce el Mahabharata si no ha leído realmente las versiones completas. Por tantísimos detalles que se descubren ahí adentro de grandes verdades que no están en ningún otro lado. Se pueden encontrar en algún otro lado de otras maneras, pero inicialmente están en el Mahabharata. Este es el video 485 porque corresponde al capítulo 485 de cada uno de los capítulos del Mahabharata. Y se le llama, es el famosísimo, así como yo les he publicado hace muchos años, publiqué el Kanika Gita, por ejemplo, el tristemente célebre Kanika Gita que está ya publicado, así como hay un Vidura Gita, así como hay un Anu Gita, así como está obviamente el Bhagavad Gita, así como hay tantísimos cantos, el Karna Gita, que también hemos hablado. También aquí vamos a encontrar el Vyada Gita, que es ni más ni menos que el canto del carnicero. Y también el canto de una ama de casa, ambos, el canto de una ama de casa y el canto del carnicero. Es exageradamente importante este Gita y es tan excelso y tan lleno de grandes verdades, tan impresionante, que de este video voy a hacer dos versiones. Una que es esta, que es únicamente les voy a leer, y voy a dejar por esta ocasión que cada uno de ustedes lo analice, cada quien saque sus propias decisiones, conclusiones, comentarios, puntos de vista. Sé que la participación en esta etapa de la vida, en este 2024, sé que la participación y la interacción está totalmente fuera de moda y fuera de lo considerado. Cualquier cosa que represente un esfuerzo está totalmente fuera de, pero sí me gustaría, simplemente por cuestión de comunidad y compartir, que las personas que lleguen a ver este video, sí me gustaría que hicieran una larga exposición de sus comentarios, puntos de vista, reflexiones aquí abajo del video en los comentarios. Tal vez nadie lo haga, tal vez algunos lo hagan, no lo sé, simplemente yo lanzo ahí la petición y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Insisto, de todos los videos anteriores que no están en YouTube, ya lo he hablado varias veces por qué no están ahí y cómo es que se pueden conseguir todos los videos. Eso ya no lo voy a mencionar. Entonces decía, esta es una de las versiones donde no haré ningún comentario y ya comenté qué onda. Y publicaré otro video exactamente con el mismo canto del carnicero, y ahí será una persona sorpresa la que hará todos los comentarios. Entonces eso será interesante también. Pero de este en particular es tan lleno de información, a cada párrafo se podría hacer un comentario, una reflexión, que no lo haré por esta ocasión, sino que en este video ya comenté lo que se espera y en otra versión del mismo será otra persona quien haga los comentarios. Entonces, sin más ni más, sigo más o menos diciéndoles, no más o menos, sino de manera específica diciéndoles qué onda, en qué parte de la historia vamos. Bueno, esto es parte de mis libros, de lo que es el Mahabharata, la versión del Barkandar Oriental Research Institute, de Bori. Y bueno, estamos aquí en la parte, ¿qué parte vamos? Pues en toda esta clasificación de los Adhyayas, como ya comenté, este es el Adhyaya 485, y dentro de todo lo que es el Adiparva, esta parte del Gita del carnicero es después del Adiparva, ya termina todo el Adiparva, pasamos al Savaparva completamente, ya ha pasado aquí el tema de que Yudhishthira es coronado emperador, ya ha pasado a la parte de los celos de que él es emperador, las ofensas que se hacen a Duryodhana, el deseo de venganza, su deseo de suicidarse, de morir. Karna no puede sacarlo de ese estado, nadie puede sacarlo de ese estado, está totalmente ciclado. Y bueno, el padre termina accediendo al juego de dados, le ganan a Yudhishthira en el juego de dados, lo pierde todo, y después de esto, pues lo que ya conocemos en la historia, el libro 3 del Mahabharata, que es donde los mandan al bosque 12 años, y el Virata Parva, que es un año de incógnito. Pero nosotros estamos aquí
El quita del carnicero se da mientras los Pándavas están en el bosque, en esos 12 años de exilio. Y se da exactamente aquí adentro. Hay una parte que dice aquí, Markandeya Samyasya Parva. Markandeya Samyasya Parva. Es el 37, Parva número 37 en la clasificación internacional aprobada de los 100 Parvas. En la 100 Parva Classification es el 37. Bueno, justo aquí, en esta parte, es donde estamos en la historia. Estamos en algún punto dentro de estos 12 años que están ellos en el bosque, que bueno, insisto, tienen significados de muchos tipos. No lo voy a hacer en este video, explicar nada al respecto, nada más estoy orientando por dónde vamos. Y justo de aquí es de donde les voy a leer el extremadamente famoso Quita del Carnicero. Aquí se da el canto del carnicero. Es un carnicero el que le da las más grandes lecciones acerca de Dharma y de lo que es realmente lo correcto y liberación espiritual a un brahmin. A alguien que se supone que lo sabe, no lo sabe. Y es un carnicero el que tiene que venir a decírselo. Y es antes de eso una ama de casa la que, tanto ella como el carnicero, demuestran ser infinitamente superiores al Rishi en conocimiento espiritual. Entonces, sirva todo esto que acabo de decir como una mera introducción y voy ahora a leérselos directamente. Entonces, dijo Markandeya, está en el bosque, los Pándavas han ido a visitar a Markandeya, que es un gran Rishi, inmortal, por cierto, y está Yudhishthira hablando con él, porque es una de sus maneras que él tiene de superar todo este sentimiento de culpa que tiene por todo lo que ha hecho y todas las tonterías que ha realizado en el pasado. Y bueno, va con Markandeya y Markandeya le cuenta 1001 historias, le cuenta muchísimas historias, todas con enseñanzas, y esta es una de ellas. Entonces, imagínense, ahí reunidos en torno al fuego, a Markandeya y a los Pándavas, reunidos ahí. Imagínenselos, todos alrededor de Markandeya, los 5 escuchando. Y obviamente Markandeya siempre se refiere principalmente a Yudhishthira porque es al que le está hablando directamente, pero todos están recibiendo la enseñanza. Entonces, dentro de ese contexto, dijo Markandeya: había una vez Yudhishthira, un virtuoso asceta cuyo nombre era Kausika. Dotado de riqueza de ascetismo, entregado al estudio de los Vedas, era un brahmin muy superior. Y ese óptimo brahmin había estudiado todos los Vedas con los Angas y los Upanishads, y un día se hallaba él recitando los Vedas al pie de un árbol, y en ese momento se encontraba posada en la cúspide del árbol una grulla hembra, y ocurrió que en ese momento la grulla hembra defecó sobre el cuerpo del brahmin, y al ver a esa grulla el brahmin se puso muy enojado y pensó en herirla. Y en el momento en que el brahmin posó su airada mirada sobre la grulla y pensó en dañarla, ésta cayó a tierra. Y al ver la grulla así caída del árbol, insensible por la muerte, el brahmin se sintió conmovido por la compasión, y ese ser regenerado comenzó a lamentarse por la grulla muerta, diciendo: ¡ay de mí! He cometido una mala acción a impulsos de la cólera y el rencor. Markandeya prosiguió: después de haber repetido muchas veces estas palabras, el docto brahmin entró en un poblado a procurarse limosnas. Y en el transcurso de su recorrida mendicante entre las casas de personas de buen linaje, entró el brahmin a una de las casas que ya conocía de antes. Y apenas entró a la casa dijo: ¡dame algo! Y le respondió una mujer con la palabra: aguarda. Y mientras el ama de casa se hallaba ocupada limpiando el recipiente en el que se dan las limosnas, entró de pronto a su casa su marido, muy urgido por el hambre. La casta esposa vio a su marido y, olvidándose del brahmin, le dio a su señor agua para lavarse los pies y el rostro, y también un asiento. Y luego de que la dama de negros ojos dispuso ante su señor sabrosas viandas y bebidas, se mantuvo humildemente en pie a su lado, deseosa de atenderlo en todas sus necesidades. Y la obediente esposa solía comer todos los días de las sobras del plato de su marido, y se comportaba siempre con obediencia a los deseos de su señor.
respetando siempre la señora a su marido y con todo el afecto de su corazón inclinado hacia su señor. Ella practicaba diversas santas conductas y era hábil en todos los quehaceres domésticos, atenta con todos sus parientes y siempre hacía lo que era agradable y beneficioso para su esposo, y asimismo asistía con los sentidos concentrados al culto de los dioses y a las necesidades de los huéspedes y los sirvientes, y a las de su suegra y suegro. Y mientras la dama de hermosos ojos se hallaba todavía ocupada en atender a su señor, acertó a ver al brahmin que esperaba su limosna, y al verlo se acordó que ella le había pedido que esperara, y al recordarlo se avergonzó. Y entonces esa casta mujer, dueña de gran fama, tomó algo para entregarle como limosna y salió, para dárselo a aquel brahmin. Y cuando se presentó ante él, el brahmin le dijo: «Oh excelente mujer, bendita seas, me sorprende tu conducta. Después de decirme que esperara diciéndome aguarda, no me dijiste que me fuera». Markandeya continuó: «Oh señor de hombres, al ver al brahmin lleno de enojo y ardiendo de energía, la casta mujer comenzó a apaciguarlo y le dijo: «Oh sabio varón, corresponde que me perdones. Mi esposo es mi Dios supremo. Vino con hambre y cansado y estuve sirviéndolo y atendiéndolo». Al escuchar aquello dijo el brahmin: «Ante ti, los brahmines no son dignos de superior consideración. ¿Acaso pones a tu esposo por encima de ellos? Tú, que llevas vida de hogar, ¿no respetas a los brahmines? El propio Indra se inclina ante ellos. ¿Y qué he de decir de los hombres de esta tierra? Orgullosa mujer, ¿acaso no sabes, no has escuchado jamás que los brahmines son como un fuego y pueden consumir la tierra entera?» Ante esas palabras del brahmin, la mujer respondió: «Yo no soy la grulla, oh rishi regenerado. Tú, que estás provisto de abundancia de ascetismo, depón ya esa cólera. Apegado como te encuentras, ¿qué puedes hacerme con esas miradas coléricas? No menosprecio a los brahmines. Ellos, provistos de gran energía de alma, son semejantes a los mismos dioses. Pero esta falta mía merece que la perdones. Yo conozco la energía y la elevada dignidad de los brahmines que se hallan imbuidos por la sabiduría. Las aguas del océano se han vuelto salobres y no potables por la cólera de los brahmines. Conozco también la energía de los munis, de almas completamente controladas y provistos de ardiente mérito ascético. El fuego de su cólera no se ha extinguido hasta hoy en el bosque de Dandaka. Por haber menospreciado a los brahmines, el gran asura, el malvado y perverso Vatapi, resultó digerido cuando tocó a Agastya. Hemos escuchado que los poderes y méritos de los brahmines de alma excelsa son magníficos, pero como los seres regenerados de almas elevadas son magnos en la cólera, también son igualmente magnos en el perdón. Por lo tanto, cabe que me perdones en cuanto a esa ofensa mía. Oh brahmin, mi corazón se inclina hacia el mérito emanado del servicio hacia mi esposo, pues yo considero a mi esposo como el más alto de todos los dioses. Óptimo brahmin, yo practico la virtud que consiste en servir a mi esposo, al que considero la suprema deidad. Observa, oh ser regenerado, el mérito que le corresponde al servicio del marido. Yo sé que tú has incinerado a una grulla con tu cólera, pero la ira que alberga una persona es el más grande de los enemigos que pueda tener esa persona. Los dioses reconocen como brahmin al que ha abandonado la cólera y la pasión. Los dioses reconocen como brahmin al que siempre habla a la verdad, el que siempre complace a su preceptor y que a pesar de ser herido no devuelve jamás la injuria. Los dioses reconocen como brahmin al que tiene bajo control a sus sentidos, al que es virtuoso y puro, y dedicado en el estudio de los Vedas, y que tiene dominio sobre la ira y la concupiscencia. Los dioses reconocen como brahmin al que, conocedor de la moral y dueño de energía mental, es fervoroso en su religión y reputa a todos iguales a sí mismo. Los dioses reconocen como brahmin a quien estudia y enseña a otros, y que hace donativos hasta donde más le permitan sus medios.
Los dioses reconocen como Brahmin a ese toro entre los hombres que, dotado de generosidad de alma, practica el broto de brahmacharya y se dedica al estudio. Sí, al que se dedica vigilantemente al estudio de los Vedas. Lo que conduce a la felicidad de los brahmines siempre es recitado ante ellos. Complaciéndose siempre en la verdad, los corazones de estos hombres jamás encuentran alegría en la falsedad. O mejor, entre los seres regenerados, se ha dicho que el estudio de los Vedas, la tranquilidad del alma, la simpleza del comportamiento y la represión de los sentidos constituyen los eternos deberes de los brahmines. Aquellos que conocen la virtud y la moral han dicho que la verdad y la honestidad son las virtudes supremas. La virtud eterna es difícil de comprender. Pero sea lo que fuere, se halla basada sobre la verdad. Los antiguos han declarado que la virtud se sustenta en los shrutis, pero la virtud, tal como la exponen los shrutis, parece ser de diversas clases. Por lo tanto, es de comprensión demasiado sutil. Tú eres conocedor de la virtud, puro y dedicado al estudio de los Vedas. Sin embargo, pienso que no conoces en realidad lo que es la virtud. Ve a la ciudad de Mitila e inquiere ahí por un virtuoso carnicero. Si en verdad no estás realmente informado sobre en qué consiste la virtud suprema. En Mitila vive un carnicero que es veraz y devoto en el servicio de sus padres y que tiene sus sentidos completamente controlados. Él mismo discurrirá contigo sobre la virtud. Bendito seas. Ve allá si gustas. Oh intachable, corresponde que me perdones. Si acaso lo que he dicho es de mal gusto, pues los que desean adquirir la virtud son incapaces de herir a una mujer. A esas palabras de la casta esposa respondió el Brahmin diciendo: estoy complacido contigo. Bendita seas, mi cólera se ha calmado, oh bella mujer. Los reproches que me has dirigido resultarán para mí muy ventajosos. Bendita seas, he de irme ahora para llevar a cabo eso que es tan conducente a mi beneficio, oh hermosa. Markandeya continuó. Luego que ella lo despidió, Kaushika, el mejor de los seres regenerados, dejó aquella casa y, censurándose a sí mismo, regresó a su propia morada. Dijo Markandeya, reflexionando continuamente sobre aquel maravilloso discurso de la mujer, Kaushika comenzó a reprocharse y su aspecto era muy semejante al de una persona culpable. Y meditando sobre los sutiles caminos de la moral y la virtud, se dijo: debo aceptar con reverencia lo que me ha dicho la dama, y por lo tanto debo dirigirme a Mitila. Sin duda ahí habita un carnicero de alma perfectamente controlada y plenamente versado en los misterios de la virtud y la moral. Hoy mismo me presentaré ante ese ser dotado de abundancia de ascetismo para interrogarlo acerca de la virtud. La fe que él tenía en ella estaba asegurada por haber sabido ella intuitivamente acerca de la muerte de la grulla hembra y las palabras excelentes del virtuoso significado que había pronunciado. Así pues, reflexionando con reverencia en todo lo que ella había dicho, Kaushika partió rumbo a Mitila. Lleno de curiosidad, y atravesó muchos bosques y poblados y aldeas, y finalmente llegó a Mitila, que era gobernada por Janaka, y observó que la ciudad estaba adornada por los estándares de distintos credos. Y vio aquella ciudad hermosa, resonante con el ruido de los sacrificios y las festividades, y provista de estupendos portales. Abundaba en residencias palaciegas y estaba protegida por muros en todos sus costados. Tenía muchos edificios espléndidos de los que enorgullecerse, y esa ciudad deliciosa se hallaba asimismo llena de innumerables carros. Y sus calles y avenidas eran muchas, bien trazadas, y muchas de ellas estaban llenas de tiendas. Y estaba llena de caballos y carros, elefantes y guerreros. Y los ciudadanos estaban todos sanos y alegres, y siempre se encontraban ocupados en festividades. Y tras haber entrado a la ciudad, el Brahmin contempló en ella muchas otras cosas. Y ahí preguntó al Brahmin por el carnicero virtuoso. Y algunas personas 2 veces nacidas le respondieron. Y se dirigió al lugar indicado por aquellos seres regenerados. Y vio el Brahmin al carnicero sentado en un matadero. Y el asceta carnicero se hallaba en ese momento vendiendo carne de venado y de búfalo.
y debido a la nutrida concurrencia de compradores reunidos alrededor del carnicero, Kaushika se detuvo a cierta distancia. Pero el carnicero, comprendiendo que el brahmin había venido a verlo, se levantó de pronto de su asiento y se dirigió al lugar apartado en que se había detenido el brahmin, y tras haberse aproximado al sitio dijo al carnicero: «Yo te saludo, santo varón. Bienvenido seas, oh excelente entre los brahmines. Yo soy el carnicero. Bendito seas. Indícame qué es lo que puedo hacer por ti». Yo sé las palabras que te dirigió la casta mujer. Dirígete a Mithila. También sé para qué propósito te has llegado hasta aquí. Al escuchar aquellas palabras del carnicero, el brahmin se llenó de sorpresa y comenzó a reflexionar internamente diciéndose: «Por cierto, esta es la segunda maravilla que presencio». El carnicero le dijo luego al brahmin: «El lugar en el que estás ahora parado es muy poco adecuado para ti, oh intachable. Si ello te agrada, vayamos a mi casa, oh santo varón». Markandeya continuó. El brahmin dijo alegremente: «Así sea». Y entonces el carnicero se dirigió hacia su casa mientras el brahmin marchaba delante suyo. Y entrados en su casa, que tenía un aspecto delicioso, el carnicero reverenció a su huésped ofreciéndole asiento. Y también le dio agua para que lavara sus pies y su rostro. Y tras aceptarla, aquel óptimo brahmin se sentó cómodamente. Y luego se dirigió al carnicero diciéndole: «Me parece que esta profesión no es apropiada para ti, oh carnicero. Lamento profundamente que debas desempeñar un oficio tan cruel». Frente a estas palabras del brahmin, el carnicero le dijo: «Esta es la profesión de mi familia, y yo la he heredado de mis padres y mis abuelos. No te lamentes porque yo tenga que adherirme a los deberes que me corresponden por nacimiento. Cumpliendo las obligaciones dispuestas de antemano para mí por el Creador, yo sirvo con todo cuidado a mis superiores y a los ancianos. Oh superior entre los brahmines, yo siempre digo la verdad, jamás envidio a los demás y hago donación como mejor me permiten mis medios. Vivo de lo que queda después de servir a los dioses, los huéspedes y a aquellos que de mí dependen. Jamás hablo mal de cosa alguna, grande o pequeña. Oh superior entre los brahmines, las acciones de las vidas anteriores siempre siguen al que las hace. En este mundo hay 3 profesiones principales, a saber la agricultura, la cría de ganado y el comercio. En lo que toca al otro mundo, lo eficaz son los 3 Vedas, el conocimiento y la ciencia de la moral. El servir a las otras 3 órdenes es lo que se ha dispuesto que sea el deber de los Sudras. La agricultura ha sido dispuesta para los Vaishyas y la lucha para los Kshatriyas, en tanto que la práctica del voto de Brahmacharya, el ascetismo, la recitación de los mantras y la veracidad han sido prescritos para los brahminas. El rey ha de gobernar virtuosamente sobre aquellos súbditos que se sujeten a sus propias obligaciones, en tanto que debería corregir a los que se han apartado de los deberes de su orden. Los reyes deben ser siempre temidos, pues son los señores de sus súbditos. Ellos refrenan a sus súbditos que se apartan de sus obligaciones, tal como restringen los movimientos de un ciervo mediante sus flechazos. Oh Rishi regenerado, no existe en el reino de Janaka un solo súbdito que no cumpla sus obligaciones de nacimiento. Oh superior entre los brahmines, las 4 órdenes se sujetan aquí estrictamente a sus deberes respectivos. El rey Janaka castiga al que es malvado, aunque se trate de su propio hijo, pero jamás impone una pena al que es virtuoso. Por medio de los investigadores buenos y capaces que emplea, todo lo observa con ojos imparciales. La prosperidad, el reino y la capacidad de castigar son cosas que corresponden a los kshatriyas. Los reyes desean elevada prosperidad al practicar los deberes que le corresponden. El rey es el protector de las 4 órdenes. En lo que me concierne, yo vendo carne de puerco y de búfalo sin ser yo el que mata a esos animales.
Oh Rishi regenerado, yo vendo la carne de animales que otros han matado. Yo mismo nunca como carne, nunca me uno a mi esposa más que en su periodo fértil, siempre ayuno durante el día y como por la noche. Aun cuando el comportamiento de su orden sea malo, una persona puede tener todavía buena conducta. Así también, una persona puede ser virtuosa, aunque tenga por profesión matar animales. La virtud disminuye mucho y el pecado comienza a prosperar como consecuencia de los actos pecaminosos de los reyes. Y cuando todo esto tiene lugar, los súbditos del reino comienzan a degradarse. Y es entonces que comienzan a nacer monstruos de feo aspecto, enanos, jorobados y sujetos de cráneo enorme, y seres ciegos o sordos, o de ojos paralizados y privados del poder de procrear. Es por la perversidad de los reyes que los súbditos sufren males innumerables. Pero este Janaka, nuestro rey, dirige virtuosamente su mirada sobre todos sus súbditos, y siempre es bondadoso con aquellos que, por su parte, se sujetan permanentemente a sus respectivos deberes. En cuanto a mí, yo siempre complazco con buenas acciones a los que hablan bien tanto como a los que hablan mal de mí. Los reyes que viven en el cumplimiento de sus propios deberes, que se dedican siempre a la práctica de acciones buenas y honestas, que tienen su alma bajo perfecto control y que se hallan dotados de disposición y presteza, no tienen que depender de ninguna otra cosa para sostener su poder. La donación de alimentos hasta el límite de las propias posibilidades, la resistencia al calor y al frío, la firmeza de la virtud y la consideración y ternura hacia todas las criaturas son atributos que jamás pueden hallarse en una persona sin que en ella exista el deseo innato de abstraerse del mundo. Debe evitarse la falsedad de palabra y hacerse el bien sin que a uno se lo pidan. Jamás debe abandonarse la virtud por concupiscencia, por ira o por maldad. Jamás debe uno regocijarse inmoderadamente en un buen momento o lamentarse inmoderadamente en un mal momento. Jamás debe uno sentirse deprimido cuando lo doblega la pobreza, ni cuando se encuentre así vencido ha de abandonar el camino de la virtud. Si en alguna ocasión uno hace algo que está mal, jamás debe volver a hacerlo. Hay que impulsar siempre el alma hacia la ejecución de lo que se considera beneficioso. Jamás hay que devolver mal por mal, sino actuar con honestidad hacia los que nos han hecho mal. El desgraciado sujeto que desea hacer lo que es pecado se asesina a sí mismo. Al cometer iniquidades, lo único que hacemos es imitar a los malvados e inicuos. Los que descreen de la virtud y se burlan de los buenos y puros diciendo, la virtud no existe, se encuentran sin duda alguna con la destrucción. Un hombre inicuo se infla como un fuelle de cuero hinchado por el viento. Los pensamientos de esos desgraciados llenos de orgullo y de locura son débiles y sin provecho. El corazón, el alma interior, es quien pone en evidencia al necio, al igual que el sol descubre las formas durante el día. El tonto no puede deslumbrar al mundo permanentemente alabándose a sí mismo. El hombre sabio, incluso si se hallara desprovisto de toda belleza, demuestra sin embargo su esplendor, absteniéndose de hablar mal de los demás y bien de él mismo. A pesar de ello, no puede hallarse en este mundo ejemplo de una persona que deslumbre brillantemente por atributos que se hallen en él en la medida de su reputación. Si uno se arrepiente de un mal que ha cometido, ese arrepentimiento lava su pecado. La resolución de no volver a hacer eso nunca más lo salva de futuros pecados. Al igual que puede salvarse del pecado mediante cualquiera de las expiaciones prescritas en las Escrituras. Este mismo es el shruti que existe respecto a la virtud. El que comete un pecado después de haber sido anteriormente virtuoso, o el que lo comete sin darse cuenta, puede destruir ese pecado. Pues la virtud expulsa el pecado que los hombres cometen por ignorancia. Después de haber cometido un pecado, un hombre debería dejar de considerarse hombre. Ninguna persona puede ocultar sus pecados. Los dioses observan lo que hacemos y también el ser que se halla dentro de cada uno. El que oculta las faltas de los honestos y los sabios, con piedad y sin crítica, como a los agujeros de su propio vestido, procura con certeza su salvación.
Si un hombre busca la redención después de haber cometido un pecado, sin duda se ve purgado de todos sus pecados y se lo ve puro y resplandeciente como la luna al salir de atrás de las nubes. Un hombre que busca la redención es lavado de todos sus pecados, así como el sol disipa al salir toda tiniebla. Oh superior Brahmin, la tentación constituye la base del pecado. Los hombres ignorantes cometen pecados solo al rendirse a la tentación. Los hombres pecadores se cubren generalmente con una exterioridad virtuosa, como aquellos pozos cuya boca está cubierta de altas hierbas. Hacia afuera parecen poseer autocontrol y santidad y se extienden en la prédica de textos virtuosos, los que en su boca tienen poco significado. En verdad, en ellos se puede ver cualquier cosa, excepto una conducta verdaderamente virtuosa. Markandeya continuó. Frente a estas palabras del carnicero, interrogó entonces al carnicero el Brahmin poseedor de gran sabiduría, diciéndole: ¿cómo sabré cuál es la conducta virtuosa? Oh bendito, esto deseo escuchar de tus labios, oh destacadísimo entre los varones virtuosos. Por otro lado, explícame con sinceridad todo al respecto, oh ser de alma exaltada. Al escuchar estas palabras, respondió el carnicero diciendo: oh superior Brahmin, hay 5 cosas sagradas que siempre están presentes en la conducta llamada virtuosa: sacrificios, caridades, ascetismo, los Vedas y la verdad. Después de haber subyugado la concupiscencia y la cólera, el orgullo, la avaricia y la perversidad, los que se complacen en la virtud porque ella es virtud son considerados virtuosos de verdad y dignos de la aprobación de las personas virtuosas. Las personas que se dedican a los sacrificios y al estudio de los Vedas no poseen comportamiento independiente. Ellos tan solo siguen las prácticas de los honestos y de los buenos. En verdad, este es el segundo atributo de los virtuosos: el servicio a los superiores, la verdad, la libertad de toda ira y la caridad son 4 cosas inseparablemente conectadas con el comportamiento virtuoso. Pues la reputación que adquiere una persona al posar su corazón sobre la conducta virtuosa y aferrarse a ella estrictamente es cosa imposible de adquirir excepto a través de la práctica de las 4 virtudes antemencionadas. La esencia de los Vedas es la verdad. La esencia de la verdad es el autocontrol. Y la esencia del autocontrol es la abstención de los placeres mundanos. Todo esto se nota en la conducta virtuosa. Los que siguen a esos necios engañados que se burlan de las formas de la fe que prevalecen entre los hombres, se ven arrastrados hacia la destrucción por transitar un sendero de pecado como ese. Sin embargo, los que son virtuosos y se entregan al cumplimiento de sus votos, que son devotos de los shrutis y a la virtud de abstenerse de los placeres del mundo, son en verdad los que transitan el sendero de la virtud y siguen la verdadera religión. Los que son obedientes a los mandatos de sus preceptores y que reflexionan sobre el sentido de las escrituras con paciencia y cuidado, son los que son considerados poseedores de conducta virtuosa. Ellos son, oh Brahmin, de quienes se dice que guían apropiadamente a su inteligencia superior. Dejando de lado a los ateos, a los que transgreden los límites de la virtud, a los que son de alma malvada y a los que viven en la iniquidad, entrégate al conocimiento reverenciado a los que son virtuosos, reverenciando a los que son virtuosos. La concupiscencia y la tentación son verdaderamente como tiburones en el río de la vida. Las aguas son los 5 sentidos. Cruza tú hacia la otra orilla de este río en el bote de la paciencia y la resignación, evitando los escollos de la existencia corpórea, los repetidos nacimientos en este mundo. La virtud suprema consiste en el ejercicio del principio inteligente y la abstracción, y cuando se agrega gradualmente a la conducta virtuosa, se torna hermosa como el tinte sobre una tela blanca. La veracidad y abstención de hacer daño a todo ser son virtudes altamente beneficiosas para toda criatura. De ellas, esta última es la virtud cardinal y se halla basada en la verdad.
Nuestras facultades mentales funcionan propiamente cuando sus cimientos están asentados en la verdad y en el ejercicio de la virtud de máximo valor. La pureza de conducta es la característica de todos los buenos seres humanos. Los que son distinguidos por su vida santa son buenos y virtuosos. Todas las criaturas siguen los principios de conducta que son innatos en su naturaleza. El ser inicuo, que no posee control sobre sí mismo, cae en la concupiscencia, la ira y demás vicios. La regla inmemorial es que las acciones virtuosas son las que están fundadas en la justicia. Y también han prescrito los hombres santos que toda conducta inicua es pecado. Los que no son desviados por la ira, el orgullo, la soberbia y la envidia, y los que son tranquilos y directos, son hombres de conducta virtuosa. Los que son diligentes en la realización de los ritos prescritos en los 3 Vedas, que son sabios y puros de la virtuosa conducta, que ejercen la autorrestricción y están plenamente atentos ante su superior, son personas de comportamiento virtuoso. Las acciones y la conducta de estos hombres de elevado poder son muy difíciles de alcanzar. Ellos están santificados por la purificación de sus propias acciones y, en consecuencia, el pecado que hay en ellos se extingue por sí solo. La virtud de la buena conducta es maravillosa, antigua, inmutable y eterna, y los hombres sabios que practican esta virtud con santidad alcanzan el cielo. Los hombres que creen en la existencia de la deidad, que están libres de falso orgullo y son versados en los sagrados escritos y que respetan a las personas regeneradas, las 2 veces nacidas, ellos van al cielo. Entre los hombres santos, la virtud se diferencia en 3 aspectos. La gran virtud que se inculca en los Vedas, la otra que se inculca en los Dharmashastras, las escrituras menores, y la conducta virtuosa. Y la conducta virtuosa es señalada por la adquisición de conocimiento, la peregrinación a los santos lugares, la veracidad, la tolerancia, la pureza y la rectitud. Los hombres virtuosos son siempre bondadosos hacia todas las criaturas y están bien dispuestos hacia los hombres regenerados. Se abstienen de hacer daño a toda criatura y jamás son de palabra áspera. Los hombres virtuosos tienen en alta estima a las personas buenas que conocen bien las consecuencias en que fructifican sus acciones buenas y malas. Los que son justos y de bondadosa disposición, dotados de virtud, que desean el bien para todas las criaturas y que son firmes en el sendero de la virtud y han conquistado el cielo, son caritativos, inegoístas y de carácter intachable, que socorren al afligido y son estudiosos y respetados por todos, que practican austeridades y son amables con toda criatura, son aclamados como tales por hombres de virtud. Los que son de disposición caritativa adquieren prosperidad en este mundo, así como en las regiones bienaventuradas, las del más allá. Las personas virtuosas, cuando le solicitan ayuda a hombres buenos, les dan limosna esforzándose al máximo de sus posibilidades, incluso hasta llegar a privar de comodidades a su esposa y sus sirvientes. Los hombres buenos, que vigilan su propio bienestar así como a la virtud y a los asuntos mundanos, actúan de este modo y así aumentan en virtud durante infinitas edades. Las buenas personas que poseen las virtudes de veracidad, abstención de hacer daño a nadie, rectitud, abstención de actuar mal para con todos, ausencia de soberbia, modestia, resignación, autocontrol, ausencia de pasión, sabiduría, paciencia y bondad para con todas las criaturas, y libertad de toda maldad y concupiscencia, son los testigos del mundo. Se dice que estas 3 cosas constituyen la vía perfecta de los virtuosos. Un hombre no debe hacerle mal a nadie, debe dar limosna y siempre ser veraz. Los buenos hombres de alma elevada y virtuosa conducta y convicciones sólidas, que son amables con todos y están llenos de compasión, parten contentos de este mundo rumbo al perfecto camino de la virtud. La libertad de toda malignidad, la tolerancia, la paz mental, el contentamiento, la palabra agradable, la renunciación del deseo y de la cólera, la conducta virtuosa y
Las acciones regidas según los preceptos de las Sagradas Escrituras constituyen la vía perfecta de los virtuosos. Y los que son constantes en la virtud siguen estas reglas de conducta virtuosa. Y tras haber alcanzado el pináculo del conocimiento y discriminar las diversas fases de la conducta humana, que son muy virtuosas o a la inversa, escapan del gran peligro. Así, después de haberte presentado el tema de la conducta virtuosa, te he descrito todo esto de acuerdo con mi propio conocimiento y lo que he escuchado sobre el tema. Markandeya continuó. Oh Yudhishthira, el piadoso carnicero le dijo luego al Brahmin: indudablemente, mis acciones son muy crueles, pero el destino es todopoderoso y es difícil evadir las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Y este es el mal kármico que deriva del pecado cometido en una vida anterior. Pero yo soy asiduo en la erradicación del mal. La deidad es quien quita la vida. El verdugo solo actúa como agente secundario. Y nosotros, oh buen Brahmin, somos tan solo agentes de esta clase en lo que respecta a nuestro karma. Los animales que yo mato indirectamente y cuya carne vendo, también adquieren un karma, pues con su carne se atiende a los dioses y a los huéspedes con alimentos escogidos y se propicia a los manes. Se dice autorizadamente que las hierbas y las verduras, los ciervos, las aves y los animales silvestres constituyen el alimento de todas las criaturas. Y el rey Shivi, hijo de Usinara, por su gran entereza alcanzó el cielo, que es difícil de lograr, entregando su propia carne. Y en antiguos días solían carnearse 2000 animales en las cocinas del rey Rantideva. Y de igual manera se abatían 2000 vacas cada día. Y el rey Rantideva adquirió reputación inigualada al distribuir comida con carne todos los días. Para la realización de los ritos cuatrimestrales se deben sacrificar animales diariamente. A nosotros ha llegado el dicho que afirma: el fuego sagrado apetece la comida animal. Y en los sacrificios los brahmines regenerados invariablemente matan animales, y estos animales, purificados de pecado por encantamientos e himnos, van al cielo. Si el fuego sagrado no hubiera sido en los antiguos tiempos tan afecto a la comida animal, ésta no podría haberse convertido jamás en el alimento de nadie. Y en este tema de la comida animal, los munis han fijado esta regla: el que participe de un alimento animal, después de haberlo ofrecido primero debida y respetuosamente a los dioses y a los manes, no es contaminado por la acción. Y se considera que un hombre así no ha ingerido alimento animal del mismo modo que un brahmacharya que haya tenido relaciones sexuales con su esposa durante el periodo menstrual. Se considera, sin embargo, un buen brahmin. Después de considerar la adecuación e inadecuación de este asunto, esta es la regla que ha sido fijada. Oh Brahmin, cuando el rey Saudasa se hallaba bajo el influjo de una maldición, solía a menudo hacer presa de seres humanos. ¿Cuál es tu parecer respecto de este asunto? Y yo, ¿cómo sé que esto es consecuencia de mis propias acciones? Obtengo mis medios de subsistencia a través de esta profesión. Se considera que abandonar la ocupación propia es un pecado. Y el acto de adherirse a la propia profesión es sin duda un acto meritorio. El karma de las existencias anteriores no abandona nunca a ninguna criatura. Y al determinar las diversas consecuencias del propio karma, el Creador no perdió de vista esta regla. Una persona que lleva una existencia bajo la influencia de un mal karma debe considerar siempre cómo puede reparar su karma y escapar de un mal fin. Y el mal karma puede expiarse de diversas formas. Por lo tanto, soy caritativo, veraz, asiduo en la atención de mis superiores, lleno de respeto hacia los brahmines regenerados, devoto y libre de orgullo y del exceso de palabra vana. Se considera la agricultura una ocupación elogiable, pero es bien sabido que incluso en ella se causa gran daño a la vida animal, y en la operación de excavar la tierra con el arado resultan destruidas numerosas criaturas que pululan en la tierra y también otras formas diversas de vida animal. ¿No piensas tú lo mismo? Oh buen Brahmin, y el Brihi
y otras semillas de arroz son todas organismos vivientes. ¿Qué opinas tú al respecto? Oh Brahmin, los hombres cazan animales salvajes y los matan y consumen su carne. También cortan árboles y hierbas, pero en los árboles, en las frutas y también en el agua hay numerosísimos organismos vivos. ¿No te parece? Toda esta creación se halla llena de vida animal y se sustenta del alimento derivado de organismos vivientes. ¿No reparaste en que los peces se alimentan de otros peces y que diversas especies de animales depredan a otras especies y que hay especies cuyos miembros hacen presa unos de otros? Mientras los hombres caminan por aquí y por allá, matan a incontables criaturas que pululan en el suelo al pisotearlas. E incluso los hombres sabios e iluminados destruyen la vida animal de diversos modos, hasta cuando duermen o reposan. ¿Qué tienes para decirme al respecto? La tierra y el aire están pobladas de organismos vivientes que inconscientemente resultan destruidos por los hombres, por mera ignorancia. ¿No es así? El mandamiento de que la gente no debe dañar a ninguna criatura fue prescrito antiguamente por hombres que ignoraban los hechos verdaderos del caso. Pues no existe sobre la faz de esta tierra un hombre que se halle libre del pecado de causar daño a las criaturas. Después de una profunda reflexión, es inevitable llegar a la conclusión de que no existe un solo hombre que se encuentre libre del pecado de causar daño a la vida animal. Incluso el sabio, cuyo voto es no dañar a criatura alguna, inflige daños a la vida animal, solo que por la mayor atención puesta el daño es menor. Los hombres de noble nacimiento y de grandes cualidades perpetran acciones malvadas desafiando a cualquiera, cosa de la que no se sienten en absoluto avergonzados. Los hombres buenos, que actúan de modo ejemplar, no son alabados por los otros hombres buenos, ni tampoco los hombres malos que actúan contrariamente son elogiados por sus malvados congéneres. Y los amigos no son agradables para sus amigos a pesar de estar dotados de elevadas cualidades. Y los hombres necios y pedantes critican a voz en cuello las virtudes de sus preceptores. Esta inversión del orden natural de las cosas puede verse en cualquier parte de este mundo. ¿Cuál es tu opinión respecto de la virtuosidad o no de este estado de cosas? Mucho es lo que podría decirse sobre la bondad o maldad de nuestros actos. Pero el que se dedica a sus ocupaciones propias, de seguro alcanza gran reputación. Markandeya continuó. Oh Yudhishthira, el virtuoso carnicero eminente en la piedad, volvió luego a dirigirle hábilmente la palabra a aquella eminencia entre los brahmines, diciéndole: reza el aforismo de los antiguos que las vías de la rectitud son sutiles, diversas e infinitas. Cuando se halla en peligro la vida y en temas matrimoniales, es apropiado decir una mentira. A veces la mentira lleva al triunfo de la verdad, y esta última a veces decae en mentira. Se considera verdadero a lo que sea más conducente al bienestar de todas las criaturas. La virtud es así de tortuosa. Presta atención a sus sutiles caminos. Oh excelente hombre virtuoso, las acciones de los hombres son buenas o malas e indudablemente se cosechan sus frutos. Las personas ignorantes que han llegado a un estado abyecto insultan rudamente a los dioses sin saber que ello es consecuencia de sus propios malos karmas. Los necios, los arteros y los inconstantes siempre alcanzan la inversa cabal de la felicidad, o sea, la miseria. Ni el conocimiento, ni la buena moral, ni el esfuerzo personal los puede salvar. Y si los frutos de nuestros esfuerzos no dependieran de otra cosa, la gente lograría el objeto de su deseo con tan solo esforzarse en lograrlo. Se ve que los esfuerzos de personas capaces, inteligentes y diligentes hallan obstáculos y ellos no consiguen el fruto de sus acciones. Por otra parte, personas que están siempre dispuestas a dañar a otros y a practicar el engaño con todo el mundo tienen vidas felices. Hay algunos que adquieren prosperidad sin esfuerzo alguno. Y hay otros que, con el máximo de sus esfuerzos, no son capaces de cumplir con lo que deben.
Las personas míseras, con el objetivo de que les nazcan hijos, adoran a los dioses y practican severas austeridades. Y esos hijos que han permanecido 10 meses en el vientre resultan ser con el tiempo vástagos infames de su raza. En tanto que otros engendrados bajo los mismos auspicios pasan su vida decentemente en medio del lujo con inmensas riquezas y cereales que acumularon sus ancestros. Las enfermedades de las que sufre el hombre son indudablemente el resultado de su propio karma. Así ellos se comportan como cervatillos en las manos del cazador y los torturan las perturbaciones mentales. Y así como los cazadores interceptan la huida de su caza, el avance de las enfermedades es contrarrestado por los médicos capaces y diestros mediante su colección de medicamentos. Y tú, el mejor de los que cultiva la religión, has observado que los que tienen el poder de gozar de las buenas cosas de esta tierra no pueden hacer tal cosa por el hecho de sufrir de trastornos intestinales crónicos y que muchos otros que son fuertes y poderosos sufren en la miseria y apenas pueden con la gran dificultad ganarse el sustento, y que cada hombre está inerme, vencido por la miseria y la ilusión, y una y otra vez es sacudido y doblegado por la poderosa corriente de sus propias acciones. Karma. Si hubiera absoluta libertad de acción, ninguna criatura moriría. Ninguna se vería sujeta a la decadencia o esperaría un mal final, y todos alcanzarían el objeto de su deseo. Todas las personas desean aventajar a sus vecinos en la carrera de la vida y se esfuerzan por hacerlo hasta el límite de sus fuerzas, pero el resultado termina siendo otro. Muchas son las personas nacidas bajo la influencia de las mismas estrellas y los mismos augurios de buena suerte, pero se observa gran diversidad en la maduración de sus acciones. No hay persona que pueda ser quien determina su propia suerte. Se ve que las acciones realizadas en pasadas existencias fructifican en nuestra vida presente. La tradición inmemorial es que el alma es eterna y perdurable, pero la estructura corpórea de toda criatura se halla sujeta a la destrucción aquí abajo. Por lo tanto, cuando la vida se extingue, solo el cuerpo es lo que se destruye, pero el espíritu, amarrado a sus acciones, se dirige hacia otra parte. El Brahmin le respondió: oh excelso entre los versados en la doctrina del karma y en la pronunciación de discursos, anhelo saber con precisión cómo es que el alma se vuelve eterna. El carnicero le respondió: el espíritu no muere. Simplemente hay un cambio de residencia. Errados van los que neciamente afirman que todas las criaturas mueren. El alma se traslada a otro cuerpo y ese cambio de residencia es lo que llama su muerte. En el mundo de los humanos, ninguna persona cosecha las consecuencias del karma de otra. Sea lo que sea que uno haga, seguro ha de cosechar las consecuencias de ello, pues las consecuencias del karma que se cometa en una ocasión jamás pueden obviarse. Los virtuosos se tornan poseedores de grandes virtudes y los perversos se vuelven perpetradores de hechos malignos. Las acciones siguen a los hombres y estos, influenciados por ellas, vuelven a nacer. El Brahmin le interrogó: ¿por qué encarna el espíritu y por qué su nacimiento resulta inicuo o virtuoso? ¿Y cómo llega a pertenecer a una raza virtuosa o pecadora? El carnicero le respondió: este misterio parece vincularse al tema de la procreación, pero he de describirte brevemente cómo renace de nuevo el espíritu con su carga de karma acumulado, el recto en un nacimiento virtuoso y el malvado en un nacimiento inicuo. Por la realización de acciones virtuosas llega al estado de los dioses y por combinación de bien y mal adquiere el estado humano, dejándose llevar por la sensualidad y similares prácticas desmoralizantes. Renace entre las especies inferiores de animales y por acciones perversas se encamina a las regiones infernales.
Afligido por los males del nacimiento y la ancianidad, el hombre se halla destinado a podrirse aquí abajo por las malas consecuencias de sus propias acciones. Atravesando miles de nacimientos y también las regiones infernales, nuestros espíritus van y vienen, arrojados por los grilletes de su propio karma. Los seres animados padecen en el otro mundo a causa de las acciones que ellos mismos hicieron y por la reacción de esas miserias adoptan nacimientos bajos y acumulan entonces una nueva serie de acciones y en consecuencia sufren padecimientos de nuevo como hombres enfermos que consumen alimentos poco sanos y aunque así resultan afligidos, se consideran felices y tranquilos y en consecuencia sus grilletes no se aflojan y se produce nuevo karma. Y sufriendo distintos padecimientos, giran en este mundo como una rueda. Si se purifican por medio de sus acciones y rompen sus grilletes, practican austeridades y meditación religiosa, entonces ellos alcanzan las regiones elíseas. Oh Brahmin, mediante estos numerosos actos y al librarse de sus cadenas y purificar su karma, los hombres alcanzan esas regiones bienaventuradas en las que el sufrimiento es desconocido para los que ahí habitan. El hombre inicuo que se halla adicto a los vicios jamás llega al final de su carrera de iniquidades. Por lo tanto, debemos esforzarnos por hacer lo que es virtuoso y abstenernos de hacer lo que no es recto. El que con corazón lleno de agradecimiento y libre de toda maldad se esfuerza por hacer el bien, adquiere riqueza, virtud, felicidad y el cielo en la otra vida. Los que se han purificado de los pecados y son sabios, capaces de soportar, constantes en la rectitud y autocontrolados, gozan de felicidad continuada tanto en este mundo como en el próximo. El hombre debe seguir la norma de virtud de los buenos y en sus actos ha de imitar el ejemplo de los rectos. Hay hombres virtuosos, versados en la Santa Escritura y sabios en todas las divisiones del conocimiento. El deber propio del hombre consiste en seguir su propia vocación. Y si ese es el caso, estas no resultan confundidas ni mezcladas. El hombre sabio se deleita en la virtud y vive en la rectitud. Y un hombre así, con la riqueza de rectitud que adquiere de ese mundo, riega las raíces de la planta en la que se halla aún más virtud. El hombre virtuoso procede así y su mente está en calma. Se halla contento con sus amigos en este mundo y también alcanza la felicidad en el más allá. La gente virtuosa, oh buen hombre, adquiere el dominio de todo, y los placeres de la belleza, el sabor, el sonido y el tacto según sus deseos. Según se sabe, estas son las recompensas de la virtud. Pero el hombre de visión esclarecida no se halla satisfecho cosechando los frutos de la rectitud. No contento con ello, el que lleva en su interior la luz de la sabiduría espiritual se vuelve indiferente al dolor y al placer. Y el vicio del mundo no lo influencia. Por su propio libre albedrío se torna indiferente a toda finalidad mundana, pero no abandona la virtud. Al observar que todo lo mundano es evanescente, trata de renunciar a todo y dejando de contar con la oportunidad, diseña un modo para alcanzar la salvación. Así renuncia a los objetivos del mundo, cierra las avenidas del pecado, se vuelve virtuoso y finalmente alcanza la salvación. La sabiduría espiritual es el primer requisito para la salvación del hombre. Sus raíces son la resignación y la tolerancia. Por estos medios se logran todos los objetos de deseo. Pero al vencer a los sentidos y mediante la velocidad y la resistencia, él alcanza el supremo refugio de Brahma. El Brahmin volvió a interrogarlo al carnicero. Oh, tú, eminentísimo en la virtud y constante en la realización de las obligaciones religiosas, me has hablado de los sentidos. ¿Qué son? ¿Cómo puede dominárselos? ¿Y qué hay de bueno en dominarlos? ¿Y cómo cosecha una criatura los frutos de eso? Oh varón piadoso, te ruego que me pongas al tanto de las verdades en lo que hace a este tema. Markandeya continuó. Escucha, oh rey Yudhishthira, lo que dijo en respuesta el virtuoso carnicero,
Interrogado así por aquel Brahmin, dijo el carnicero, responde el carnicero: las mentes de los hombres se hallan al principio inclinadas hacia la adquisición del conocimiento. Una vez adquirido, se dejan arrastrar por sus pasiones y deseos, y por ese fin se esfuerzan y emprenden tareas de gran magnitud, y se dejan arrastrar en los muy deseados placeres de la belleza, el sabor, etc. Luego sigue la afición, luego la envidia, luego la avaricia, y luego la extinción de toda luz espiritual. Y cuando los hombres son así influenciados por la avaricia y vencidos por la envidia y la afición, su intelecto deja de estar guiado por la rectitud y hacen burla de la virtud. Practican la virtud con hipocresía y se hallan contentos al adquirir riqueza por caminos deshonestos. Y con la riqueza así adquirida, el principio inteligente que hay en ellos se enamora de esas malas andanzas y se llenan de deseo de cometer pecados. Y cuando sus amigos y los hombres de sabiduría les reprochan, ellos ya tienen preparada una respuesta capciosa que no es ni sólida ni convincente. Por ser adictos a las malas andanzas, son culpables de un pecado triple. Cometen pecado en pensamientos, en palabras y también en la acción. Al ser adictos a las malas andanzas, toda buena cualidad suya se extingue. Y estos hombres de acciones inicuas cultivan la amistad de hombres de carácter similar y por consecuencia sufren de padecimientos en este mundo, así como en el venidero. El hombre pecador es de esta naturaleza. Escucha ahora sobre el hombre de virtud. Este discierne los males por medio de su intuición espiritual y es capaz de discriminar entre la felicidad y el dolor, y se halla pleno de respetuosa atención hacia los hombres de virtud. Y al practicar virtudes, su mente se ve inclinada hacia la rectitud. El Brahmin replicó al carnicero: me has dado una verdadera exposición sobre la religión que nadie más sería capaz de exponer. Grande es tu poder espiritual y me pareces ser un gran rishi. El carnicero respondió: los grandes brahmines son adorados con los mismos honores que nuestros antepasados, y siempre se les proporciona con ofrendas de alimento antes que a los otros. En este mundo los hombres sabios hacen de todo corazón lo que es del agrado de aquellos, y yo te describiré qué es lo que les complace, luego de haberme posternado ante la clase de los brahmines. Aprende de mi boca la filosofía brahmánica. Este entero universo, por todas partes inconquistable y abundante en los grandes elementos, es Brahman, y no hay nada superior que esto. La tierra, el aire, el agua, el fuego y el cielo son los grandes elementos, y la forma, el olor, el sonido, el tacto y el gusto son sus propiedades características. Estos últimos tienen a su vez también propiedades que están correlacionadas entre sí, y respecto de las tres cualidades que cada uno de ellos caracteriza gradualmente, en el orden de prioridad se llama mente a la conciencia. El séptimo sentido es la inteligencia, y después de él viene el egoísmo, y luego los 5 sentidos, después el alma, luego las cualidades morales llamadas sattva, rajas y tamas. Estas 17 partes se dice que son desconocidas o incomprensibles. Te he descrito todo esto. ¿Qué más deseas saber? Markandeya continuó: oh Yudhishthira, el Brahmin reanudó así, interrogado por el virtuoso carnicero, este discurso tan agradable para la mente. Dijo el Brahmin al carnicero: oh excelente entre los custodios de la religión, se dice que hay 5 grandes elementos. Descríbeme pues por entero las propiedades de cualquiera de los 5. El carnicero respondió: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, todos tienen propiedades que se solapan con la de los otros. Te los describiré. La tierra tiene 5 cualidades, el agua 4, el fuego 3, y el aire y el cielo juntos también suman 3. El sonido, el tacto, la forma, el olor y el sabor son las 5 cualidades que pertenecen a la tierra. El sonido, el tacto, la forma y el sabor te describen como propiedades del agua. Y el sonido, el tacto y la forma son las 3 propiedades del fuego. Y el aire tiene 2 propiedades, sonido y tacto.
Y el sonido es la propiedad del cielo. Y estas 15 propiedades que son inherentes a los 5 elementos existen en todas las sustancias de las que se haya compuesto este universo. Y no se encuentran ellas opuestas unas a otras, sino que existen en combinaciones apropiadas. Después de que este universo entero es arrojado a un estado de confusión, cada ser corpóreo asume nuevamente otro cuerpo, una vez madurada la ocasión. En la debida secuencia se manifiesta y perece. Y existen las 5 sustancias elementales a partir de las que se haya compuesto todo el universo moviente e inmóvil. Lo que es perceptible mediante los sentidos se denomina vyakta, cognoscible o comprensible. Y lo que se halla más allá del alcance de los sentidos y solo puede percibirse por inferencia se denomina lo avyakta, o sea, no vyakta. Cuando una persona se dedica a la disciplina del autoexamen, tras haber doblegado los sentidos que tienen por sí mismos su propio juego objetivo en las condiciones externas de sonido, forma, etc., entonces ella contempla su propio espíritu que impregna al universo, y al universo reflejado sobre sí mismo. El que se haya unido a su karma previo, aunque sea experto en la sabiduría espiritual más elevada, solo conoce la existencia objetiva de su alma. Pero la persona cuya alma jamás se ve afectada por las condiciones objetivas que la rodean, jamás se encuentra sujeta al mal, debido a su obsesión en el espíritu elemental de Brahman. Cuando una persona ha vencido el dominio de la ilusión, sus virtudes humanas, que consisten en la esencia de la sabiduría espiritual, se tornan hacia la iluminación espiritual que alumbra la inteligencia de los seres sintientes. Una persona así es considerada por el espíritu inteligente omnipotente como alguien que carece de principio y de fin, autoexistente, inmutable, incorpóreo e incomparable. Esto que me has preguntado, Brahmin, es nada más que el resultado de la autodisciplina. Y esta autodisciplina solo puede adquirirse dominando a los sentidos. No puede ser de otra manera. El cielo y el infierno dependen los dos de nuestros sentidos. Cuando se los subyuga, nos llevan al cielo. Cuando se los consiente, llevan a la perdición. Esta subyugación de los sentidos es el medio más elevado de alcanzar la luz espiritual. Nuestros sentidos se hallan en la causa raíz de nuestro progreso espiritual, así como en la raíz de nuestra degradación espiritual. Al ceder a ellos, indudablemente las personas contraen vicios y al vencerlos, alcanzan la salvación. La persona autocontrolada, que adquiere dominio sobre los 6 sentidos inherentes a nuestra naturaleza, jamás se mancha con el pecado y en consecuencia el mal no tiene poder sobre ella. El ser corpóreo del hombre ha sido comparado a un carro, su alma a la auriga o cochero, y sus sentidos como los caballos. Un hombre diestro conduce sin confusión, como una auriga tranquilo lleva caballos bien domados. Excelente conductor es el hombre que sabe cómo sostener pacientemente las riendas de estos caballos indómitos, los 6 sentidos inherentes a nuestra naturaleza. Cuando nuestros sentidos se vuelven ingobernables, como caballos desbocados por la carretera, debemos tirar de sus riendas con paciencia. Pues mediante la paciencia estamos seguros de que conseguiremos lo mejor de ellos. Cuando la mente de un hombre está subyugada por cualquiera de los sentidos que se haya desbocado, pierde la razón y se vuelve como una nave sacudida por la tormenta en alta mar. Los hombres son engañados por la ilusión cuando esperan cosechar los frutos de esas 6 cosas, cuyos efectos son estudiados por personas de intuición espiritual, quienes por ello cosechan los frutos de su clara percepción. Markandeya continuó: Oh Yudhishthira,
Una vez que el carnicero le hubo expuesto estos difíciles asuntos, el brahmin volvió a interrogarle con gran atención acerca de estos útiles tópicos. Dijo el brahmin: descríbeme verazmente a mí que te interrogo, como es debido. Descríbeme las virtudes respectivas de las cualidades de sattva, rajas y tamas. El carnicero le respondió: muy bien, te explicaré lo que has preguntado. Describiré separadamente sus virtudes respectivas. Ten a bien escuchar. De las tres, tamas es caracterizada por la ilusión espiritual. Rajas incita a los hombres a la acción. Y sattva es de magna grandeza. Y por eso se dice que es la más grande de las tres. Se dice que el que se halla bajo gran influencia de la ignorancia espiritual, que es necio, falto de sentido y propenso a soñar, que es perezoso, sin energía y gobernado por la ira y la soberbia, se encuentra bajo la influencia de tamas. Y se dice que el hombre excelente, que es de agradable palabra, reflexivo, libre de envidia, industrioso en la acción por el anhelo ansioso de cosechar sus frutos, y de temperamento cálido, se encuentra bajo la influencia de rajas. Y se dice que el que es resuelto, paciente, no sujeto a la ira, libre de maldad, y que no es hábil en la acción por falta de deseo egoísta de cosechar sus frutos, que es sabio y tolerante, se halla bajo la influencia de sattva. Cuando un hombre dotado de la calidad de sattva se ve influenciado por lo mundano, sufre pesares, pero detesta lo mundano cuando comprende su pleno significado. Y entonces comienza a influenciarlo un sentimiento de indiferencia hacia las cosas del mundo. Y a continuación su orgullo disminuye y su verticalidad se hace más prominente. Y sus sentimientos morales conflictivos se reconcilian. Y luego se vuelve innecesario el autocontrol en cualesquiera asuntos. Oh Brahmin, un hombre puede haber nacido en la casta Sudra, pero si se haya imbuido de buenas cualidades, puede alcanzar el estado de los Vaishyas y de igual manera el de un Kshatriya, y si es firme en la rectitud, incluso puede tornarse un Brahmin. Ya te he descrito estas virtudes. ¿Qué más quieres aprender? El Brahmin preguntó: ¿cómo es que el fuego, la fuerza vital, en combinación con el elemento térreo, la materia, se convierten en la residencia corporal de las criaturas vivientes? ¿Y cómo hace el aire vital, el aliento de vida, según la naturaleza de su sede, los músculos y los nervios, para excitar a la acción, a la estructura corporal? Dijo Markandeya: oh Yudhishthira, cuando esta pregunta fue planteada por el Brahmina al carnicero, éste le dio la respuesta al Brahmin de elevado intelecto. Dijo el carnicero: el espíritu vital, que se manifiesta en la sede de la conciencia, causa la acción de una estructura corpórea, y el alma, presente en ambos, actúa por medio de ellos. El pasado, el presente y el futuro se hallan asociados inseparablemente con el alma. Y esa es la más elevada entre las posesiones de una criatura. Es de la esencia del Supremo Espíritu y la adoramos. Es el principio animador de todas las criaturas y es el Purusha o Espíritu eterno. Es grande y es la inteligencia y el ego y es la sede subjetiva de las diversas propiedades de los elementos. Así, mientras tiene su sede aquí en la estructura corpórea, es sustentado en todas sus relaciones externas e internas con la materia o la mente por medio del sutil aire etéreo llamado prana. Y luego, cada criatura sigue su camino merced a la acción de otro aire sutil llamado samana, y este último transformándose a su vez en el aliento apana, y sustentado por la entrada del estómago, traslada la materia residual del cuerpo, la orina, etc., hacia los riñones e intestinos. Ese mismo aire se halla presente en los tres elementos de fuerza, de trabajo y potencia. Y en esa condición, las personas conocedoras de la ciencia médica lo llaman el aliento udana. Y cuando se manifiesta por su presencia en todos los puntos de articulación del organismo humano, se lo conoce con el nombre de viana.
y el calor interno se difunde por todos los tejidos de nuestro organismo y sustentado por esas clases de aire, transforma nuestro alimento y los tejidos y humores de nuestro organismo. Y merced a la coalición del prana con los demás alimentos, se produce una reacción de combinación y el calor que de ella se deriva es conocido como el calor interno del organismo humano, que causa la digestión de nuestros alimentos. El aliento prana y el apana se hallan imbricados dentro de los alientos samana y udana. Y el calor generado por esta coalición causa el crecimiento del cuerpo, que consiste en las 7 sustancias, hueso, músculo, etc. Y aquella porción de su sede que se extiende hacia el recto se denomina apana, y de ella surgen las arterias con los 5 alientos, prana y demás. El aliento prana, promovido por el calor, incide sobre la extremidad de la región de apana y luego al retornar reacciona sobre el calor. Por encima del ombligo se encuentra la región de los alimentos no digeridos y por debajo la región de la digestión. Y el prana y todos los demás alientos del organismo tienen su sede en el ombligo. Las arterias que salen del corazón se dirigen hacia arriba, hacia abajo y también en direcciones oblicuas. Llevan la mejor esencia de nuestro alimento y son accionadas por los 10 alimentos pránicos. Esta es la vía mediante la que los pacientes yogis, que han vencido toda dificultad y que ven las cosas con ojo imparcial y equitativo, con sus almas asentadas en el cerebro, hallan el Supremo Espíritu. Los alientos prana y apana se hallan pues presentes en el cuerpo de todas las criaturas. Aprende que el espíritu se halla encarnado en un disfraz corporal, en las 11 condiciones polimorfas del organismo animal, y que a pesar de ser eterno, su estado normal se ve aparentemente modificado por sus acompañantes, igual que el fuego, purificado en su hornacina, que es eterno, aunque su desarrollo se vea alterado por el entorno, y que la cosa divina emparentada con el cuerpo se haya relacionada con este último de la misma manera que una gota de agua sobre la tersa superficie de la hoja de loto sobre la que se desliza. Aprende que el sattva, el rajas y el tamas son atributos de todo lo vivo y que la vida es el atributo del espíritu y que este a su vez es el atributo del Supremo Espíritu. La materia inerte e insensible es la sede del principio viviente, que es de por sí activo e induce la actividad en otras cosas. Esa cosa por la que se ven incitados a la acción los 7 mundos es llamada lo altísimo por aquellos hombres de elevada intuición espiritual. Así, en todos estos elementos el espíritu eterno no se muestra, pero es percibido por los doctos en la ciencia espiritual en razón de su elevada y aguda percepción. Una persona de mente pura, mediante la purificación de su corazón, puede destruir los efectos buenos y malos de sus acciones y alcanzar la beatitud eterna mediante el esclarecimiento de su espíritu interior. Este estado de paz y purificación del corazón se compara con el estado de una persona que duerme profundamente en un estado de alegría mental, o al brillo de una lámpara avivada por una mano hábil. Una persona así, de mente pura, que viva con una dieta reducida, percibe el Supremo Espíritu reflejado en el suyo y practicando la concentración mental en la tarde y en las primeras horas de la noche, contempla el Supremo Espíritu que carece de atributos en la luz de su corazón, brillante como cegadora lámpara, y así adquiere la salvación. La avaricia y la cólera deben ser dominadas por todos los medios, pues este acto constituye la virtud más sagrada que puedan practicar las personas, y se lo considera el medio mediante el que los hombres pueden cruzar hacia la otra orilla de este mar de aflicciones y problemas. Un hombre ha de evitar que su rectitud sea vencida por las malas consecuencias de la ira, que su virtud caiga por efecto del orgullo, su conocimiento por efecto de la vanidad y su propio espíritu por la ilusión. La suavidad es la mejor de las virtudes y la tolerancia es el mejor de los poderes. El conocimiento de nuestra naturaleza espiritual es el mejor de todos los conocimientos. Y la veracidad es la mejor de todas las obligaciones religiosas. Decir la verdad es bueno, y el conocer la verdad también puede ser bueno, pero lo que conduce al máximo bienestar de todas las criaturas es lo que se conoce como la suprema verdad.
aquel cuyas acciones son ejecutadas sin tener por objeto conseguir recompensa o bendición alguna, que ha sacrificado todo ante los requisitos de su renunciación, ese es un verdadero sannyasin y es realmente sabio. Y así como la comunión con Brahman no puede sernos enseñada ni siquiera por nuestro preceptor espiritual, ya que él solo nos da una clave de misterio, se le llama yoga a la renunciación del mundo material. No debemos hacer daño a ninguna criatura y debemos vivir en términos de amistad con todos, y en esta existencia presente nuestra no debemos vengarnos de ninguna criatura. La abnegación, la paz mental, la renunciación a las expectativas y la ecuanimidad son las vías mediante las cuales puede asegurarse siempre el esclarecimiento espiritual. Y el conocimiento de sí mismo, de la propia naturaleza espiritual, es el mejor de todos los conocimientos. En este mundo, tanto como en el más allá, la gente debería cumplimentar sus obligaciones religiosas con ayuda de la inteligencia, renunciando a todo deseo mundano y asumiendo una indiferencia estoica en la que todo sufrimiento haya su reposo. El muni que desea obtener moksha, la salvación, cosa difícil de alcanzar, debe ser constante en sus austeridades, tolerante, autocontrolado, y debe abandonar la anhelante afición que lo une hacia las cosas de esta tierra. A esto se les llama atributos del Supremo Espíritu. Los gunas, o cualidades o atributos, de las que somos conscientes, se reducen a agunas, es decir, no gunas en aquel. Él no está ligado por cosa alguna, y es perceptible solo mediante la expansión y el desarrollo de nuestra visión espiritual. Apenas se disipa la ilusión de la ignorancia, se alcanza esta suprema beatitud sin mezcla. Dejando de lado los objetos, tanto de placer como de dolor, y renunciando a los sentimientos que lo ligan a las cosas de esta tierra, un hombre puede alcanzar a Brahman, el Supremo Espíritu, o sea, la salvación. Oh buen Brahmin, te he explicado brevemente todo esto según lo he escuchado. ¿Qué más deseas saber? Dijo Markandeya: oh Yudhishthira, cuando todo este misterio de la salvación le fue explicado al Brahmin, este se sintió muy complacido y dijo al carnicero: todo esto que has explicado es racional, y me parece que no hay cosa relacionada con los misterios de la religión que tú no sepas. Replicó el carnicero: oh Brahmin grande y bueno, has de percibir con tus propios ojos toda la virtud a la que reclamo como propia, y en razón de la cual he adquirido este estado bienaventurado. Levántate, venerable señor, y entra presto a estos aposentos interiores. Es propio que vayas a ver a mi padre y a mi madre. Markandeya continuó: el Brahmin, ante esta invitación, entró y vio una hermosa y fina mansión, admirable para los dioses y semejante a uno de sus palacios. Se hallaba provista de asientos y lechos y perfumada con excelentes fragancias. Después de haber finalizado su comida, sus reverenciados padres se hallaban sentados cómodamente. El carnicero, al verlos, se prosternó delante de ellos con su cabeza ante sus pies. Entonces sus ancianos padres se dirigieron a él así: levántate, hombre de piedad, levántate, y ojalá que la rectitud te sirva de escudo. Estamos muy complacidos contigo por tu piedad. Que seas bendecido por una larga vida y con conocimiento, elevada inteligencia y la concreción de tus deseos. Eres un hijo bueno y cumplidor, pues por ti somos cuidados constantemente de manera razonable, y tú no tienes otra divinidad que adores más que a nosotros, incluso entre los celestiales. Al subyugarte a ti mismo constantemente, has sido imbuido por el poder del autocontrol de los brahmines, y todos tus antepasados y ancestros se ven constantemente complacidos contigo por tus virtudes de autocontrol y por tu piedad hacia nosotros. Tu atención hacia nosotros jamás decae, ni en pensamiento, ni en obras o palabras, y parece que no tuvieras de momento otro pensamiento en tu mente que el de cómo agradarnos. Así como Rama, el hijo de Jamadagni, se esforzó por complacer a sus ancianos padres, lo mismo has hecho tú, hijo, para complacernos a nosotros, y más aún. Luego, el carnicero
presentó al brahmin a sus padres, y ellos lo recibieron con los saludos usuales de bienvenida, y el brahmin, tras aceptar su bienvenida, les preguntó si ellos, sus hijos y siervos, se hallaban bien en el hogar, y si siempre gozaban de buena salud a esa altura de la vida. La anciana pareja respondió: en este hogar nos encontramos todos bien, junto con todos nuestros sirvientes. ¿Has llegado a este lugar sin dificultad, venerable señor? Markandeya continuó. El brahmin respondió: sí, así es. Entonces el carnicero se dirigió al brahmin y le dijo: estos padres míos son los ídolos a quienes yo adoro. Lo que se debe a los dioses, a ellos se los hago. Así como los hombres veneran a los 33 dioses con Indra a la cabeza, de ese mismo modo venero yo a estos ancianos padres míos. Así como los brahmines se esfuerzan con el objetivo de procurar ofrendas para sus dioses, igualmente actúo yo con diligencia a favor de estos dos ídolos míos. Este mi padre y esta mi madre son mis dioses supremos, y yo procuro siempre complacerlos con ofrendas de flores, frutos y piedras preciosas. Ellos son para mí como los 3 fuegos sagrados del que hablan los sabios, y ellos me parecen tan buenos como los sacrificios o los 4 Vedas. Mis 5 alientos dadores de vida, mi esposa e hijos y amigos están por siempre dedicados al servicio de ellos. Y con mi esposa e hijos yo los atiendo permanentemente. Con mis propias manos los ayudo a bañarse y también lavo sus pies. Y les doy su alimento y les digo solo lo agradable, apartando lo que es desagradable. Considero que mi deber supremo es hacer lo que es del agrado de ellos, aunque ello no sea justificable de modo estricto. Y siempre soy diligente para atenderlos. Los 2 padres, el fuego sagrado, el alma y el preceptor espiritual son los 5 seres dignos de la más alta reverencia por parte de la persona que procura la prosperidad. Sirviéndolos apropiadamente, se adquiere el mérito de mantener encendido perpetuamente el fuego sagrado, y este es el deber eterno e invariable de todos los amos de casa. Markandeya prosiguió. El virtuoso carnicero, después de haberle presentado al brahmin a sus 2 padres como sus máximos gurús, volvió a hablarle como sigue. Repara en el poder de esta virtud mía mediante la cual se ha extendido mi visión espiritual. Por ese poder te dijo aquella dama veraz, autocontrolada y devota a su esposa: dirígete a Mitila, pues ahí vive un carnicero que te explicará los misterios de la religión. El brahmin le dijo: oh varón piadoso, constante en cumplir con tus obligaciones religiosas, al recordarme lo que dijo aquella dama veraz, de buen carácter y tan verdadera para con su esposo, me convenzo de que tú estás dotado realmente con todas las cualidades superiores. El carnicero replicó: no me cabe duda que lo que te dijo acerca de mí esa dama tan fiel a su marido fue dicho con pleno conocimiento de los hechos. Te he explicado todo esto como un favor, y ahora escúchame, te he de explicar lo que es para tu bien. Oh brahmin de irreprochable carácter, te has comportado mal con tu padre y con tu madre, pues te fuiste de casa sin su permiso con el objetivo de aprender los Vedas. No has actuado como se debe en este asunto, pues tus ascéticos y ancianos padres han quedado completamente ciegos del dolor de perderte. Regresa pues a tu hogar a consolarlos. Ojalá que esta virtud nunca te abandone. Eres de elevada inteligencia, de mérito ascético y siempre dedicado a la religión, a tu religión, pero todo eso se ha vuelto inútil para ti. Regresa sin demora, pues, a consolar a tus padres. Ten algo de aprecio por mis palabras y no actúes de otra manera. Te digo lo que es bueno para ti. Regresa a casa hoy mismo. El brahmin le respondió: esto que has dicho es indudablemente una verdad. Ojalá que tú, varón piadoso, alcances la prosperidad. Estoy muy complacido contigo. El carnicero le dijo: oh brahmin, ya que practicas con asiduidad las virtudes divinas, antiguas y eternas, que son de conquista tan difícil incluso para las personas de mente pura, me pareces un ser divino. Regresa al lado de tu padre y tu madre, y sé presto y diligente para honrar a tus padres, pues no sé que exista virtud alguna superior a esta. El brahmin le respondió: por obra de un singular golpe de buena suerte he llegado a este lugar,
y por un golpe similar de buena suerte me he encontrado contigo. Es muy difícil de encontrar entre nosotros a una persona que pueda exponer también los misterios de la religión. Escasamente existe un hombre entre 1000 que se ha versado en la ciencia de la religión. Estoy muy contento de haberme asegurado tu amistad. Ojalá que prosperes. Me hallaba a punto de sumirme en el infierno, pero por ti fui liberado. Estaba predestinado que así sucediera, pues tú apareciste en mi camino inesperadamente. Y así como el caído rey Yayati fue salvado por sus virtuosos nietos, así he sido ahora yo salvado por ti. De acuerdo con tu consejo, he de honrar a mi padre y a mi madre, pues un hombre de corazón impuro no puede exponer jamás los misterios del pecado y la rectitud. Ya que es muy difícil que una persona nacida en la clase de los Sudras aprenda los misterios de la religión eterna, no te considero un Sudra. Seguramente debe haber algún misterio en lo que hace a este asunto. Debes haber recaído en el estado de Sudra en razón de la fructificación de tu propio karma pasado. Oh varón magnánimo, anhelo saber la verdad sobre este asunto. Dímela pues con toda atención y conforme a tu propia inclinación. El carnicero respondió: Oh buen Brahmin, para mí los brahmines son dignos de todo respeto. Escucha esta historia de mi anterior existencia. Oh hijo de un brahmin excelente, anteriormente yo fui un brahmin bien instruido en los Vedas y un estudiante sobresaliente de los Vedangas. Por mi propia falta he sido degradado hasta mi condición presente. Cierto rey perfeccionado en la ciencia de Dhanurveda, ciencia de la arquería, era mi amigo, y en su compañía me volví yo también experto en arquería. Y un día el rey, acompañado de sus ministros y seguido por sus mejores guerreros, salió en una expedición de caza. Mató un gran número de venados cerca de una ermita. Yo también disparé una flecha terrible, y un rishi resultó herido por esa flecha. Cayó al suelo y gritando fortísimamente exclamó: Nunca le hice daño a nadie. ¿Qué clase de hombre inicuo ha hecho esto? Y, confundiéndolo con un ciervo, me acerqué a él y descubrí que su cuerpo había sido traspasado por mi flecha. Debido a mi malvada acción me sentí sumamente dolorido en mis pensamientos. Y entonces le dije a aquel rishi de severo mérito ascético, que así gritaba a voz en cuello mientras yacía en tierra: Oh rishi, he hecho esto involuntariamente. Y también le dije esto al Muni: considera propicio perdonarme toda esta transgresión. Pero el rishi, convirtiéndose en una furia, me dijo: nacerás dentro de la clase Sudra como un cruel carnicero. El carnicero prosiguió: maldecido de tal forma por el rishi, procuré apaciguarlo con estas palabras: perdóname, oh Muni, he cometido esta malvada acción sin querer. Sería propio de ti que me perdones todo eso. Oh adorable Señor, dulcifícate. El rishi respondió: la maldición que he pronunciado no puede tornarse falsa jamás, eso te aseguro. Pero por bondad hacia tu persona te haré un favor. A pesar de nacer en la clase Sudra, seguirás siendo un hombre piadoso, e indudablemente honrarás a tus padres, y honrándolos alcanzarás gran perfección espiritual. Asimismo has de recordar los acontecimientos de tu vida anterior e irás al cielo, y tras la expiación de esta maldición volverás a convertirte en un brahmin. Así fue, óptimo varón, como otrora resulté maldecido por ese rishi de severo poder, y así yo lo propicié. Luego extraje la flecha de su cuerpo y lo llevé a la ermita, pero no perdió su vida, se recuperó. Oh buen brahmin, ya te he descrito lo que antaño me sucediera, y también por qué puedo ir al cielo después de esta vida. El brahmin le dijo: oh ser de gran inteligencia, todos los hombres se ven sujetos de ese modo a la felicidad o al pesar, por lo tanto no deberías sufrir por eso. Tú has practicado estas conductas malvadas en obediencia a las costumbres de tu actual raza, pero eres permanente devoto de la virtud y conocedor de los senderos y misterios del mundo. Y al ser estos los deberes de tu profesión, la mácula del mal karma no se te adherirá. Y tras habitar aquí un breve lapso, te has de convertir nuevamente en brahmin. E incluso ahora mismo yo te considero un brahmin. De eso no me cabe duda. Pues el brahmin que es vano y soberbio, que es adicto al vicio y dado al mal y a las prácticas degradantes, es semejante a un sudra. Por el contrario, yo considero brahmin a un sudra que se haya siempre adornado con estas virtudes: rectitud, autocontrol y veracidad. Un hombre se torna brahmin gracias a su carácter. Por su propio mal karma alcanza un final malo y terrible.
Oh buen hombre, creo yo que el pecado ya se ha extinguido en tu persona. No debes sufrir por todo esto, pues los hombres como tú, que son tan virtuosos y doctos en las maneras y misterios del mundo, no pueden tener causa de sufrimiento. El carnicero le respondió: los padecimientos corporales han de ser curados con medicamentos y los mentales con sabiduría espiritual. Este es el poder del conocimiento. Conscientes de ello, los sabios no deben comportarse como niños. Los hombres de menguada inteligencia son doblegados por el sufrimiento cuando sucede algo que no es agradable para ellos, o cuando no sucede algo que es bueno o muy deseado. En verdad, todas las criaturas están sujetas a esta característica de dolor o felicidad. No es meramente una criatura o clase singular la que se halla sujeta a la miseria. Consciente de este mal, la gente enmienda rápidamente su camino, y si se dan cuenta de ello en sus mismos inicios, logran curarlo por completo. Quien sufre por ello, lo único que hace es ponerse intranquilo. Los hombres sagaces cuyo conocimiento los ha vuelto felices y contentos, y que son por igual indiferentes a la felicidad y a la miseria, son en verdad felices. Los sabios siempre están contentos y los necios siempre descontentos. No hay fin al descontento, mas el contentamiento es la felicidad suprema. La gente que ha alcanzado la vida perfecta no sufre, siempre están conscientes del destino final de todas las criaturas. No ha de darse paso al descontento, pues este es como un veneno virulento. Mata a las personas de inteligencia no desarrollada, de igual modo que una serpiente enfurecida mata a un niño. El hombre cuyas energías lo han abandonado y que se haya doblegado por la perplejidad, cuando se presenta una ocasión para ejercitar el vigor, carece de hombría. Nuestras acciones son seguidas con total seguridad por sus consecuencias. El que se entrega a una mera indiferencia pasiva respecto de los asuntos mundanos no logra nada bueno. En lugar de murmurar, hay que tratar de descubrir el camino mediante el cual puede conquistarse la exención de toda miseria espiritual. Y hallado el medio para la salvación, debemos librarnos de la sensualidad. El hombre que ha alcanzado un estado elevado de conocimiento espiritual siempre está consciente de la gran deficiencia o inestabilidad de todo asunto. Una persona así, que tiene en vista el terrible destino final de toda cosa, no sufre jamás. Yo tampoco sufro, oh varón entendido. Permanezco aquí, en esta vida, ofreciendo mi tiempo. Por esta razón, no me hallo perplejo ante la duda. El Brahmin le dijo: sabio eres y elevado en conocimiento espiritual, y vasta es tu inteligencia. Tú que estás versado en la Sagrada Escritura, te hallas contento por tu sabiduría espiritual. No tengo motivo para hallar en ti falta alguna. Adiós, óptimo entre los varones piadosos. Ojalá que seas próspero y que la rectitud te sirva de escudo, y que puedas ser asiduo en la práctica de la virtud. Markandeya continuó. El carnicero le respondió que así sea, y el buen Brahmín dio una vuelta en derredor de aquel y luego partió. Y el Brahmín, de regreso en su hogar, fue debidamente asiduo en la atención hacia sus ancianos padres. Así te he narrado en detalle, oh Yudhishthira, esta historia llena de instrucción moral, la que tú me pediste, por cierto, que te recitara, sobre la virtud de la devoción de las mujeres para con sus esposos y sobre la piedad filial. Y ahí terminamos. El Gita del carnicero.